Buenos días, Dios les bendiga a todos, hermanos. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en el Salmo 119, capítulo 119, en su versículo 103. A ver qué nos dice la palabra de Dios. Nos dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Como leemos, hermanos, en la palabra de Dios, lo que lo dice el salmista en el Salmo 119, 103. Ahora bien, ¿qué debemos hacer con la palabra de Dios? Como dice su versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Como punto número 1, ¿qué debemos hacer con la palabra de Dios? Muchos se preguntarán: escudriñarla, leerla, compartirla, pero más que todo eso, ¿qué debemos de hacer? Como punto número 1 es nutrirnos con la palabra de Dios, fortalecernos, llevarla a nuestro corazón y a nuestra mente. Porque el salmista habla bien claro, hermanos, que la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Y cuando hablamos, hermanos, de nuestro alimento espiritual, es llenarlos interiormente de esa palabra, para cuando usted vaya donde el vecino, cuando vaya por la calle, cuando esté en el trabajo, hermano, usted pueda mostrar de que está lleno de aquella eficiencia, que está nutrido, que está dirigido de la palabra de Dios. Si buscamos en Job 23, capítulo 23, en su verso 12, quiero que lo leamos, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Del mandamiento de sus labios. ¿De quién? ¿Del mandamiento de quién? Del mandamiento de Dios, de la palabra de Dios. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Está diciendo Job que de la palabra de Dios nunca él se separó, se nutrió. Y el tema que hemos tomado como en primer lugar, ¿qué debemos hacer con la palabra de Dios? Es nutrirnos, es llevarla a nuestro corazón. Job 23:12, como lo vuelvo a repetir, dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Qué está diciendo? Es la que me dio vida, es la que nunca yo me aparté, la guardé más que a mi propio alimento material. ¿Por qué? Porque esa es la que me nutre y me lleva a tomar conciencia de mi vida. La palabra de Dios no se usa para otra cosa más. Sí la puede compartir, pero primero nútrase, primero guárdela más que todas las cosas. La palabra de Dios, si usted está nutrido, de su interior van a correr ríos de agua viva, como dice Jesucristo. ¿Qué hace un río que tiene agua viva? ¿Qué hace un agua? Un agua te nutre, te da oxígeno. La palabra de Dios te da oxígeno como el agua.
Y dice que en su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué está corriendo en nuestros corazones? Agua viva. Nos estamos nutriendo con la palabra de Dios. Nos estamos fortaleciendo con la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, nos ayuda a nutrirlos. Y cuando nosotros estamos nutridos, nos ayuda a repartir a los demás la palabra de Dios. La palabra de Dios no sirve para atacar a nadie. No sirve para condenar a nadie. La palabra de Dios, hermano, nos habla de que nosotros tenemos que nutrir y enseñar lo que verdaderamente hemos aprendido de la palabra de Dios. La palabra nos enseña de que nosotros mismos tenemos que nutrirlos y beber de esa agua que salta para vida eterna, que es la presencia de Dios. Cuando usted y yo tenemos la presencia de Dios, no tenemos tiempo para nada más, ni para juzgar, ni para criticar, ni para condenar. Si aquel se levantó mal o no se levantó, si aquel necesita, si aquel merece la misericordia de Dios o aquel no la merece. No, todos merecemos la presencia de Dios. Y usted y yo somos los responsables de nutrirnos de esa verdad, de la palabra de Dios. Por eso es lo que dice la palabra de Dios, de que en nosotros tiene que haber algo diferente, que si verdaderamente creemos en Dios. Dios les bendiga. Adelante. Este es un consejo para cada uno de nosotros que debemos de hacer en nuestra vida como cristianos, como evangélicos. Amén.